Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a hacer 4 ejercicios tengo. Este es como sencillito, de campo conservativo y función potencial. Después tenemos estos dos, que también son de campo conservativo y función potencial, pero mezclando con otros temas que ya vimos en el curso. Y por último, uno de líneas de campo bien sencillo. Bueno, arranquemos. Este ejercicio dice, verificar que el campo, y nos da ese campo, 2xy más 1, x al cuadrado más 2y, sea conservativo. Calcular su función potencial sabiendo que phi evaluado en 1 y 2 es igual a 5. Yo la función potencial la llamo phi, no sé cómo la estuvieron llamando hasta ahora. Bueno, entonces, a ver, tengo que verificar que este campo que me dan acá, f de xy igual a 2xy más 1, x cuadrado más 2y, sea conservativo. Bueno, ¿cómo verifico que este campo sea conservativo? Tenés que sacar las derivadas parciales para ver si cumple la condición necesaria, ¿no? Exactamente, claro. La condición necesaria es que la matriz jacobiana de este campo sea simétrica, ¿no? La matriz jacobiana, que va a depender de xy de este campo, sea simétrica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo mi matriz jacobiana, que tiene la siguiente forma, ¿no? F' de x respecto de x, F' de x respecto de y, F' de y respecto de x y F' de y respecto de y. Para que sea simétrica, estos dos valores tienen que ser iguales. Así yo sé que la matriz jacobiana es geométrica. Y esta es la condición necesaria para que el campo sea conservativo. Entonces, primero hagamos eso. Entonces tenemos que sacar f' de xy y f' de ix y chequear que sean iguales. Entonces, f' de xy va a ser igual. Voy a mirar el campo, ¿no? Agarrar la componente x del campo y derivar respecto de y, que me va a quedar 2x. Nada más, ¿no? Pero Sí. no tengo que derivar por respecto de x primero. Pasa que el profesor directamente dio el teorema y no dio esta parte de matriz jacobiana. Claro, o sea, es lo que decía el profe, ¿no? Él escribía la matriz de la siguiente forma, creo que la escribía así. Decía que la matriz jacobiana era F1 de X, F2, perdón, F1 de Y, F2. Claro, yo entiendo lo que vos decís, está bueno Sí. de esta forma, pero el profesor por ahí confunde un poquito, yo entiendo que es lo mismo, pero... Ah, ok, claro, ¿vieron cuando la matriz jacobiana, como venimos viendo desde el principio de año, es la matriz cuyas componentes, ¿no?, son las derivadas parciales de, en este caso, este campo. Y como siempre, ¿no?, para que una matriz cualquiera, por ejemplo, esta matriz 1, 2, 2, 3, para que la matriz sea simétrica, ¿no?, como que estas dos componentes que están acá cruzadas tienen que ser iguales. Y con eso yo digo que la matriz es simétrica. Bueno, acá estoy haciendo exactamente eso, pero con la matriz jacobiana, que en sus componentes Igual en tienen... el primer cuatrimestre habíamos visto como que eso se cumplía siempre, me parece. O bueno, en los ejemplos que nos habían dado se cumplía siempre. Lo veíamos en extremos, que en extremos sí, se cumple que es simétrica, pero no, a ver, puede pasar que te den una matriz que no sea simétrica, ¿no? Y en ese caso vos ya sabés que no admite función potencial el campo. En el primer cuatrimestre sí, teníamos el tema de extremos, que cuando hacíamos el hessiano igual, no era la matriz jacobiana, el hessiano nos daba que era simétrica, pero esto es otra cosa, o sea, acá te puede dar simétrica como no, y si te da que no es simétrica, por consecuencia el campo no va a ser conservativo, y por lo tanto no va a admitir función potencial. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bueno, Entonces, lo que estaba diciendo era... ¿Una pregunta antes que empiece? Sí, obvio. Ahora con la matriz,
con esta cosa de que sea simétrica o no. Ujú. ¿Es condición suficiente? Que sea simétrica es condición necesaria. Perfecto, listo. Era eso nomás. Claro, es lo mismo que vimos, pero cambiado de otra Claro, forma. pero Está con buenísimo. otras palabras, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Está perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces, tenemos que sacar la matriz jacobiana, o directamente podemos calcular estas dos componentes, ¿no? Para no sacar todas las componentes de la matriz, y fijarnos que sean iguales. Entonces, f' de x respecto de y, ¿no? Voy a mi f de x, ¿no? Y derivo respecto de y. Que la derivada de esto respecto de y va a ser la siguiente. Va a ser 2x, ¿no? Y ahora me queda sacar la derivada, en este caso respecto de y, de esta componente de mi campo. ¿Qué va a ser? La derivada de esto respecto de x va a ser, bajo el 2, me queda 2x. Y fíjense que son iguales. Por lo tanto, la matriz es simétrica. Y por lo tanto se cumple la condición necesaria para que el campo sea conservativo. Ahora, ¿quién me sabe decir qué condición nos falta para que realmente sea prueba suficiente de que el campo es conservativo? Que la integral del campo t de 0, creo que era. No. Primero que sea simplemente conexo. También. Eso, exactamente. Exactamente. Tenés que, o sea, la condición como adicional, ¿no? Es que el dominio del campo sea simplemente conexo. Que simplemente conexo, hablando en criollo, es que el dominio no tenga ningún agujero. O sea, como que sea todo enterito, perfecto, sin ningún agujero, hablando así en criollo. Entonces, voy acá a mi campo y miro mi campo. ¿Cuál va a ser el dominio de este campo? ¿Quién me sabe decir? Todo R2. Perfecto, todos los reales en R2, y todos los reales en R2 es un dominio simplemente conexo, ¿no? No tiene ningún agujero en ninguna parte. Y bueno, ya dejando en claro estas dos cosas, ¿no? La condición necesaria, que es que la matriz sea simétrica y que el dominio del campo es simplemente conexo, yo ya compruebo, ¿no? Ya dejo probado que se trata de un campo conservativo. Por lo tanto, entonces, el campo es conservativo. Ahí estamos. Bueno, o sea, primera parte del ejercicio, listo. Había que verificar que sea conservativo, ya está. Y ahora nos dice, calcular su función potencial, sabiendo que la función potencial evaluada en el 1, 2 es igual a 5. Entonces, con Seba vieron dos formas, me parece, de hallar la función potencial. Yo les voy a mostrar la que yo uso, que es la que me parece más sencilla. Vamos a poner acá abajo, función potencial. ¿Qué es lo que dice la función potencial? Lo principal y más importante es que el gradiente de la función potencial va a ser igual al campo. ¿Esto qué quiere decir, no? Esto, si lo desglosamos un poco, nos queda que phi' de x, phi' de y, ¿no? Esto es el gradiente de phi, va a ser igual al campo, que tiene dos componentes, ¿no? Que yo siempre las llamo, estas dos de acá arriba. A esta la llamo P, por ponerle una letra, y a esta la llamo Q. Ahí está. O sea que esto, el gradiente de phi, va a ser igual a PQ, que vendrían a ser las componentes de mi campo. Eso como primera cosa, eso es lo principal que dice la función potencial. Y vamos a escribir acá al lado cuánto es P y cuánto es Q, que, mirando el campo, 2xy más 1, y x cuadrado más 2y. Ahí está. Entonces,
escribiéndolo acá abajo, ¿no? Esto nos quiere decir que phi' de x va a ser igual a 2xy más 1, y phi' de y va a ser igual a x cuadrado más 2y, ¿no? Lo que estoy haciendo es decir que esto va a ser igual a esto, y que esto va a ser igual a esto. Eso es lo que estoy diciendo acá abajo. Entonces, una vez que tengo esto, ¿no? Si yo quiero saber cuánto vale phi, lo que voy a tener que hacer es integrar. Voy a ponerlo acá al costado. Entonces, phi va a ser igual a, voy a integrar respecto de x, por lo tanto voy a tener diferencial de x. Entonces, phi va a ser igual a la integral de 2xy más 1, diferencial de x, y phi también va a ser igual a la integral de x cuadrado más 2y, y en este caso, diferencial de y. Esta es como la parte importante de mi método. Todo lo que les hice antes es como la explicación de dónde sale esto. Pero esto es como lo importante, para que ustedes sepan. Bueno, entonces fíjense, ahí tengo que phi va a ser la integral de 2xy más 1 diferencial de x, y también va a ser igual a la integral de x cuadrado más 2y diferencial de y. Paso siguiente, resolver estas integrales. Llamémosla a esta 1 y a esta 2. Sigo acá abajo. Entonces, de la 1 tengo que phi va a ser igual a, ¿quién me dice? La integral de esto respecto de diferencial de x, perdón. X cuadrado y más X, pues, ¿no? Perfecto, x cuadrado y más x más, vamos a escribir acá una constante que va a depender de y, ¿no? Una constante, yo pongo este y para que quede claro eso, pero más una constante porque siempre cuando resolvemos integral, como ya saben, se agrega una constante. Y de la segunda, tenemos que phi va a ser igual a, ¿quién me dice? Esta integral diferencial de y. X cuadrado y más Y cuadrado. Perfecto. Más la constante que depende de X. Exactamente. Bueno, fíjense, ahí tengo estas dos ecuaciones, ¿sí? De lo que vale phi. Ahora, lo que ustedes pueden preguntar es, está bien, bueno, tenés esas dos, pero ¿cuál es realmente la función potencial? Porque acá yo tengo dos, y la función potencial tiene que ser solo una. La función potencial definitiva va a ser la siguiente. Lo escribo en rojo para que quede re claro. Voy a mirar las dos ecuaciones que tengo, ¿no? Estas que dicen phi igual, y voy a hacer lo siguiente. Voy a mirar todos los términos, y fíjense, los que se repiten en ambas, que fíjense que en este caso se me repiten estos dos, x cuadrado por y, me aparecen en ambos. Ok, los que se repiten los escribo en la definitiva una sola vez. O sea que por más que aparezcan dos veces, ¿no? Porque me aparece una arriba y una abajo, lo escribo una sola vez. Después voy a escribir los términos que no se repiten, ¿no? De ambas, una sola vez. O sea, estos dos también los voy a escribir. Más x más y cuadrado. Ahí está. Más una constante c. O sea, repitiendo la función potencial definitiva, ¿no? Porque fíjense, acá teníamos dos y en realidad tenemos que tener una. Entonces, la definitiva va a ser, voy a escribir los términos que se repiten una sola vez, por más de que se repitan 2, 3, 4 veces, si se repiten, lo escribo una sola vez, más los términos que no se repiten, ¿no? Una sola vez también, más la constante, obvio, ¿no? Constante más constante es igual a otra constante. ¿Se entendió eso que dije hasta ahí? Sí. Perfecto. Bueno, listo. Esta es mi función potencial definitiva. Ahora, volvemos al enunciado que no me acuerdo qué decía. Nos decía calcular su función potencial sabiendo que
la misma evaluada en el 1, 2 es igual a 5. Cuando me dicen así, ¿no? Phi evaluada en tal punto igual a tanto, es para que sepamos cuánto vale esta C de acá, ¿no? Una vez que reemplazamos nos va a dar un valor la constante y con eso vamos a tener la función potencial sin la constante, ¿no? Que nos quedaría ahora sí perfecta, sin ningún cabo suelto. Así que bueno, phi nos dice que en 1, 2 es igual a 5. Bueno, lo que tenemos que hacer es, donde dice x ponemos 1, donde dice y ponemos 2, igualamos a 5. Nada más complicado, nada más sencillo que eso. Entonces, 1 al cuadrado por 2, más 1, más 2 al cuadrado, más c, igual a 5, ¿no? Bueno, acá tenemos 2, más 1, 3, más 4, 7, ¿no? Más c igual a 5. Por lo tanto, c va a ser igual a menos 2, ¿no? Me queda 5 menos 7, c es menos 2. Y bueno, una vez que saque c, voy a escribir la función potencial. Donde dice c, reemplazo por menos 2. Entonces, phi va a ser igual a x cuadrado por y, más x, más y cuadrado, menos 2. Y listo. Ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Bueno, este es como el básico, ¿no? De función potencial. Nos dice ver si el campo es conservativo y calcular la función potencial. Ahora, ¿qué pasa cuando me mezcla con otros temas? Por ejemplo, el siguiente. Dice, se hace la curva parametrizada por sigma de t, ¿no? Y tenemos la parametrización. Con t entre 0 y 2pi, y sea f el campo, f de xy, y tenemos ese campo, 3x cuadrado por y, más y cuadrado, x al cubo, más 2yx. Y dice, hallar la circulación de f, ¿no? Hallar la circulación del campo sobre la curva c. Ok. A no desesperarse. A ver, lo que hay que hacer acá es lo siguiente. Técnicamente, lo podemos hacer también con el procedimiento de la clase pasada, ¿no? De hallar la circulación de un campo sobre una curva, como hicimos antes, ¿no? Parametrizamos y después hacíamos la integral, pero bueno, acá es la idea, es que aprendamos a usar la función potencial para calcular la circulación de un campo sobre una curva. Entonces, primero que nada, ¿no? Si yo quiero hallar la circulación a través de la función potencial, lo primero que tengo que ver es si el campo admite función potencial o no. Y para eso vamos a tener que hacer lo que hicimos antes, ¿no? Primero chequear que sea conservativo, si es conservativo, hallar la función potencial. Detalle importante del enunciado, si se acuerdan de la clase pasada, ¿no? Fíjense que dice hallar la circulación de f del campo sobre la curva C. No sé si se acuerdan que yo les había dicho que si no les decía, por ejemplo, hallar la circulación del campo sobre la curva C desde el punto tal al punto tal. Si no decía desde qué punto a qué punto, se trataba de una curva cerrada. O sea que ahí ya el enunciado me está dando una pista, ¿no? De que la curva va a ser cerrada porque no me especifica de dónde a dónde quiero hallar la circulación. No me dice de tal punto a tal punto, no. Me dice sobre la curva C. Y eso cuando no me dice de qué punto a qué punto va, significa que la curva es cerrada. Entonces, bueno, esa me parecía importante aclarar. Entonces, arranquemos. Primero tenemos que ver si el campo es conservativo o no. Bueno, condición necesaria para que el campo sea conservativo es que f' de xy tiene que ser igual a f' de ix, ¿no? Esto es por jacobiana, por el jacobiano, ¿no? La matriz jacobiana simétrica. Entonces, f' de x respecto de y. Voy a derivar esto respecto de y. Que voy a tener 3x cuadrado más 2y, ¿no? Ya saben, si me confundo con alguna cuenta, me dicen. Y ahora voy a derivar esto respecto de x, que me va a quedar 3x cuadrado más 2y.
Fíjense, perfecto, divino, 3x cuadrado más 2y es igual a 3x cuadrado más 2y, por lo tanto se cumple la condición necesaria, la condición necesaria de campo, para que el campo sea conservativo. Y por último, la condición adicional, ¿no? Para que ya sea seguro decir que el campo es conservativo, era que el dominio del campo tenía que ser simplemente conexo. ¿Cuál es el dominio de este campo? 0 a 2pi. Todos los reales. Del campo, ojo, no te confundas con la parametrización. Esta es la curva parametrizada. El campo es este, f de xy, 3x cuadrado y más y cuadrado, x cubo. Todo R2. Todo R2, exactamente. Sí, Fíjense que no hay ningún impedimento de nada. Entonces el dominio de f va a ser R2, y como dijimos antes, es un conjunto simplemente conexo. Y por lo tanto, con estas dos cosas ya podemos decir que f es conservativo. Perfecto, entonces, si f es conservativo, ¿no? Si el campo es conservativo, admite función potencial. Listo, ahora vamos a sacar entonces la función potencial. Bueno, les había dicho antes, ¿no? Que el gradiente de la función potencial iba a ser igual al campo. No voy a escribir todo de vuelta como hicimos antes, ¿no? Vamos a escribir directamente esto resaltado en verde. Phi entonces va a ser igual a la integral de P, ¿no? Diferencial de X, y phi también va a ser igual a la integral de Q, diferencial de Y. ¿Cuál es P y cuál es Q? Volvamos a nuestro campo. Este de acá vendría a ser P, y este de acá vendría a ser Q. Entonces, 3x cuadrado más y, 3x cuadrado y más y cuadrado, diferencial de x, y esto va a ser igual a la integral de x al cubo más 2x. Diferencial de x. Perfecto, bueno, ya tengo las dos integrales que quiero conocer. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Díganme la integral esta de acá arriba. Diferencial de x. X cubo por y. Bien, primero, sí. Más, ¿qué? Y cuadrado por X. Perfecto, x y cuadrado, ¿no? Así queda un poco más lindo. Más una constante c que en este caso depende de y. No se olviden nunca la constante. ¿Y esta de acá abajo? Diferencial de y. La misma que arriba. Cubo por y. X cubo por y. Sí. Más. Y cuadrado por x o x por y cuadrado. Perfecto. Más una constante. de- Perfecto, que depende de x. Bueno, ahí tengo, ¿no? Mis dos phi. Entonces, lo que les dije es, la definitiva, teníamos que hacer lo siguiente. Los términos que se repiten en ambas los escribimos una sola vez, más los términos que no se repiten. Fíjense que acá tengo dos términos que se repiten en ambas. Entonces, lo que vamos a hacer es escribirlos una sola vez. Vamos a escribir entonces que phi es igual a x cubo por y más x y cuadrado más una constante c. Se repiten, entonces los escribo una sola vez. Y bueno, ahí tengo mi función potencial. Esta es mi función potencial definitiva. Volvamos al enunciado. Nos decía que hallemos la circulación del campo sobre la curva C. Entonces, estuvieron viendo con Seba, ¿no? Hace un rato, que se podía sacar circulación de un campo sobre una curva a través de la función potencial, lo cual era lo siguiente, ¿no? Decía que la circulación del campo
va a ser igual a la función potencial evaluada en un punto B menos la función potencial evaluada en un punto A. Siendo B y A, ¿no? De qué punto a qué punto querías calcular vos la circulación. En este caso, fíjense, vamos arriba. Nos habían dado acá que la curva era esta parametrización. E a la t al cuadrado por coseno de t, 2 seno de t, 2 seno de 2t, perdón, con t entre 0 y 2pi. Entonces, ¿cuál va a ser A y cuál va a ser B, ¿no? ¿Cuál van a ser estos puntos entre los cuales quiero calcular la circulación? ¿Alguien tiene idea de cuál va a ser A y cuál va a ser B? T va a ir de 0 a 2pi. O sea, ¿cuál vendría a ser Puede como ser. el punto inicial? Sí. Puede ser que A sea igual a 0 y B igual a 2pi. No, pero, o sea, como que va por ahí un poco. Porque, a ver, a mí me dan una parametrización, ¿no? Lo que yo quiero conocer es un punto, que un punto tiene esta forma, una coordenada en X y una coordenada en Y. Si yo hago lo que vos decís, ¿no? No me da un punto, me está dando 0 y 2pi, y estos no son puntos. Lo que yo necesito Entonces, conocer en son este los puntos. Sí, lo decime. reemplazás en la parametrización. Exactamente, voy a reemplazar en la parametrización. O sea que si yo quiero conocer A, ¿no? Que es como el punto inicial, voy a reemplazar en la parametrización por 0. Entonces voy a decir que A va a ser igual a sigma de 0. Vamos acá abajo. Les pongo, siendo entonces A igual a sigma de 0 y B igual a sigma de 2pi, ¿no? Como el punto final de la circulación que yo quiero. Y bueno, y hay que reemplazar nada más. Voy a tener e a la 0, ¿no? Que es 1 por coseno de 0. Vamos acá abajo. Por lo tanto, A va a ser 1. Y ahora Cero. uy, toqué algo sin querer. Ahí está. 1 y 0, no me acuerdo, pero puede ser. 1 y 0, exactamente. Y B va a ser ahora donde dice T, reemplazo por 2pi. 0, ¿no? 0, 0. Seno de 2pi, 0. Sí. B entonces va a ser el 0, 0. Eso es reemplazar nada más. Lo hacen con la calcu, si no saben. Bueno, listo. Y tengo entonces mi punto A y mi punto B. Y lo que decíamos acá era que la circulación iba a ser igual a la función potencial evaluada entonces en el 0, 0 menos la función potencial evaluada en el 1, 0. Hagamos eso. Es como el último pasito. Entonces la circulación, ¿no? Este choclo, que si quieren más fácil lo llamamos SI, no pongo C porque la curva es C. Bueno, pongo circulación, más fácil. La circulación entonces va a ser igual a mi función potencial evaluada en el 0, 0, voy a escribir así queda asentado, menos la función potencial, sí, evaluada en el 1, 0. Decime. ¿Cómo era la primer componente de la función parametrizada? ¿Se puede ver? Sí, obvio. Ya subo. Ahí va. E a la ¿Y T cuadrada. Sí, por qué la primer componente sería 0? la primera componente ¿de quién? ¿De B? ¿Decís? Sí. Uy, ahora dame un segundo que se me tildó. Ahí está.
Evalúo en 2pi, ¿no? Y a ver, hagámoslo en la cálculo. Yo lo tenía anotado, pero vamos a tener entonces e a la 2pi al cuadrado, ¿no? Por el coseno de 2pi. Ah, tenés razón. Me está dando algo raro. A ver, dame un segundo. Déjame ver un segundo si copié mal el enunciado, a ver. Denme un segundo, ¿eh? Si yo cambio, por ejemplo, a internet, ¿se va como la pizarra o no? No, No, se ve la pizarra. sigue la pizarra. A ver, denme un segundo, porque tenés razón, no da 0, a ver. El tema es de dónde había sacado el ejercicio. Acá. Díganme si les digo y ustedes díganme si lo escribí bien. Sigma de t es igual a e a la t al cuadrado por el coseno de t. Sí, eso está bien. Sí, eso está bien. Bueno, y la otra componente, 2 por el seno de 2t. Sí. Qué raro. Los límites de t, ¿puede ser? No, de 0 a 2pi. Qué raro porque lo saqué de un curso de verano, de análisis. De 0. Ah, no, sí, tenés razón. Escribí mal el límite de t. Acá es pi sobre 2, chicos, perdón. Ahí está. Pi sobre 2, perfecto. Ahora sí va a dar 0. Perdón si lo habían copiado o algo. Bueno, el coseno de pi sobre 2, ahora sí realmente da 0. Igual creo que en el cálculo de A no cambia. No, porque, bueno, había que evaluar en 0. El coseno de pi sobre 2 es 0. Sería Exactamente. el punto A sería el 0. Acá entonces va pi sobre 2. Ahí está. Bueno, listo. Pasado el momento de crisis. Entonces, B, el sigma evaluado en pi sobre 2, es el 0, 0. Ahora sí, perfecto. Y bueno, para calcular la circulación, vamos a evaluar phi en el 0, 0 menos phi en el 1, 0. Bueno, a ver, mirando esta que tenemos acá en rojo. Phi en el 0, 0, tenemos 0 por 0, 0 más 0 por 0, 0 más c, ¿no? C. Menos, voy a abrir paréntesis por las dudas, y ahora donde dice x ponemos 1 y donde dice y ponemos 0. 1 al cubo por 0, 0, más 1 por 0 al cuadrado, 0, más c. C menos c, fíjese que me está dando. Por lo tanto, c menos c va a ser igual a 0. Esto quiere decir que la circulación va a ser igual a 0. ¿Alguien sabe por qué nos da igual a 0 desde el lado teórico? Estuvieron charlando un poco con Seba. El campo Porque es conservativo y cerrado. Claro, es un campo conservativo, ¿no? Un campo conservativo que admite función potencial y se trata de una curva cerrada. Eso es como lo importante, ¿no? Que cuando tengo una curva cerrada, la circulación, si el campo es conservativo, es igual a 0. O sea que, por ejemplo, si les toca esto en un parcial, Seba, vos corregime si yo estoy equivocada. Les toca esto en un parcial, ¿no? Que les dice hallar la circulación de este campo sobre la curva. Y ustedes demuestran que el campo es conservativo y por lo tanto admite función potencial, como que directamente puede, o sea, esto de acá se lo pueden obviar, ¿no? Todo esto, ¿no? Pueden directamente escribir, ¿no? Porque ya que por el campo ser conservativo y por lo tanto admitir función potencial, la circulación
de dicho campo a través de una curva cerrada es igual a 0. O sea, ¿pueden no hacer las cuentas, Seba, justificando de esa manera? Sí, tal cual. Si el campo es conservativo y te piden la circulación sobre una curva cerrada, es 0. Perfecto. O sea, todo esto se lo podían obviar. Yo lo hice para que sepan por qué da 0. Pero si ustedes les piden una circulación de una curva Pero perdón, cerrada. Sí, ahí no veo que, ahí abajo nos dice phi más abajo. sí, Abajo. no hay más abajo. Ahí. Phi en 0, 0 menos phi en 1, 0. O sea, son dos puntos extremos de una curva que no es abierta. Claro. Ah, bueno, entonces no es abierta. La curva es abierta, no es cerrada. No, perdón. No, fíjate. Tengo esta parametrización. Sí. Claro, vos decís que como va de 0 a pi sobre 2. No. ¿El punto inicial de la curva cuál es? Ah, yo qué sé. Por eso, cuando t vale 0, Uy, e a la 0 es 1. cuando t vale 0, el punto es el 1, 0, acá abajo. El 1, 0, bien. Ajá. Ese es un extremo. Y cuando Sí. t vale pi sobre 2, Es el 0, 0. bien, entonces la curva es abierta. Claro, estamos agarrando como una partecita de una curva. Claro, sí, la curva es abierta, bueno, después la integral puede dar cualquier cosa, no tiene por qué dar Claro. cero si la curva es abierta. Pero bueno, eso, ¿Sí? igual la circulación nos dio 0. Bueno, está, pero si dio 0, dio 0, o sea, pero bueno, Ujú. no es obligatorio que dé 0, puede dar cualquier cosa. Claro, si la curva es cerrada, sí o sí, da 0. Si la curva es cerrada, sí, tal cual. Perfecto. Bueno, Milagros. sí, Perdón, justo entonces sería que por más que en este enunciado no nos dieron los puntos, ujú. la curva no es cerrada. Claro, porque era como un Terminó siendo abierta. pedacito, claro, era como, o sea, esto te estaba marcando como los puntos, Claro. entre comillas, pero en la parametrización te los estaba marcando. Claro. Bueno, de este entonces, ¿alguna duda? ¿Le hago una pregunta? Sí, obvio. Como para cerrar el concepto. Entonces, Ujú. este campo es conservativo porque se cumple la condición necesaria y porque... El dominio ¿por qué del más? campo es simplemente Y es conexo. simplemente conexo. Por Ajá. esos dos puntos ya el campo es conservativo, más allá de que Exactamente. tomes cualquier curva. Okay. Sí, es que a ver, el campo no tiene nada que ver con la curva. O sea, estamos evaluando por el eso. campo. Sí. Porque mareó un poco a lo último. cuando se Ah, dijo lo ok. de la curva. Pero sí, tiene que ver con el campo. Lo de si es conservativo o no. La curva, no. Listo. Bueno, Milagros. sí. Si el campo es conservativo, pero Ujú. no es simplemente conexo, ¿se puede usar tu método? Si el campo, ¿cómo me dijiste? Repetime. Si el campo es conservativo, Ajá. pero el campo no es simplemente conexo, ¿se puede No, usar tu método? es que sí, a ver, si el dominio del campo no es simplemente conexo, el campo no va a ser conservativo. Mm, No, ojo, puede ser No. si el dominio no es simplemente conexo, puede ser conservativo. Puede que sí, Claro. puede que no. O sea, que no cumple la Lo tenés que condición evaluar, suficiente. claro. Sí. No, habíamos visto hace un ratito un ejemplo de un campo que era conservativo y tenía un dominio que no era simplemente conexo. Claro, mira, acá tengo uno, ¿no? Por ejemplo, fíjate, el dominio de este campo. Ahí está. Te dice todos los reales menos el 0, 0. Y sigue siendo conservativo porque admite función potencial. Pero igual Claro, por eso. ya me olvidé tu pregunta, no me acuerdo qué había La dicho. pregunta es, en estas condiciones, ¿se puede usar tu método Si el para campo es averiguar la función conservativo, potencial? sí. Si el campo es conservativo, sí. Listo. Bueno, ¿alguna más de este? Ahora igual tenemos otro.
esto, que está bueno también. Bueno, cualquier cosa preguntan después, no pasa nada. Entonces, justo hablando de estos campos, ¿no? Me dice el campo vectorial F, cuyo dominio es todos los reales menos el 0, 0, y nos da este campo que es 2x sobre x cuadrado más y cuadrado, 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. Admite función potencial en su dominio. Sabiendo que la función potencial evaluada en el 1, 0 es igual a 0, calcule mediante una integral doble el área de la región plana limitada por las curvas equipotenciales de potenciales 0 y 1. Ok, es como un montón. El enunciado vamos por partes, ¿no? Nos dice que admite función potencial, primero que nada. Y después nos da que phi evaluado en el 1, 0 es igual a 0. O sea que como primero que tenemos que hacer para resolver el ejercicio es ver cuánto vale la función potencial, ver cuánto vale phi. Fíjense que acá ni siquiera tenemos que hacer la verificación de si el campo es conservativo o no, porque el enunciado directamente nos dice que admite función potencial en su dominio, así que vayamos directo a calcular la función potencial. Entonces, la función potencial decía que el gradiente de la misma, ¿no? El gradiente de la función potencial iba a ser igual al campo. Entonces, phi va a ser igual a la integral de p diferencial de x, y phi va a ser igual a la integral de q diferencial de y. Vamos a ver cuánto vale p y cuánto vale q. Esto de Perdón, acá... Milagros. Sí. Ya me mareé. ¿Qué es lo que hay que buscar entonces? Mira, voy a volver al principio. Porque cada vez que bajase no se ve el título, no se ve el enunciado. Bueno, la función, lo que teníamos que hacer en este ejercicio de acá, ¿no? Es, como final de todo, calcular mediante una integral doble de área, mediante una integral doble, el área de la región plana limitada por las curvas equipotenciales de potenciales 0 y 1. Entonces, ¿por qué yo saco la función potencial? Por lo siguiente, ¿no? Porque me dice que voy a tener que sacar el área, ¿no? Limitada por estos dos potenciales. Yo no tengo idea de cómo va a ser este área todavía. Pero fíjense que me dice potenciales de 0 y 1. Por lo tanto, si yo igualo la función potencial a 0 y la función potencial a 1, voy a tener... Las constantes. No, técnicamente vas a tener... bueno, son curvas, me parece, sí. Nos van a quedar curvas. Vamos a tener... Lo que pasa es que, o sea, si te digo como que... Se supone que... Quemo todo el ejercicio, ¿entendés? Si te digo. Pero el concepto es que una vez que hayas la función la función esta de las curvas equipotenciales, igualás eso a 0 y a 1, deberían darte las constantes para poder ubicar las curvas. Pero pará. Ojo, porque lo que vieron con Seba eran líneas equipotenciales, y acá me dice curvas equipotenciales, de potenciales 0 y 1 en este caso. Creo que vimos las dos. La cosa es así, o sea... No importa, olvídate lo que te dije. ¿Qué? Olvídate lo que te dije, no, ya está. No, pero pará, porque no me gusta que te quedes, o sea, sin entender lo que vamos a hacer. A ver, le damos el enunciado de vuelta. El campo vectorial admite... Igual yo prefiero... Sí. Yo prefiero que continúes y ahí lo veo, porque si no me voy a marear más. Creo que bueno, bien. Pero cualquier cosa, cuando vamos ahí sobre la marcha, parame. Perfecto, dale, gracias. Perdón. Okay. Bueno, entonces, esto sí, de dónde sale, estamos tratando de conocer la función potencial, ¿no? Y tengo la integral de p diferencial de x, la integral de q diferencial de y. ¿Cuál es p y cuál es q? Esto de acá arriba, ¿no? P es 2x sobre x cuadrado más y cuadrado, q es 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces vamos a escribir eso. La integral de 2x sobre x cuadrado más y cuadrado, diferencial de x,
Y acá abajo vamos a tener la integral de 2i, x cuadrado más y cuadrado, diferencial de y. Tenemos esas dos integrales que tenemos que resolver. Bueno, son media feuchas, se pueden sacar por sustitución. A ver, vamos con, llamo a esta 1 y a esta 2. 1, este 2 puede salir hacia afuera, ¿no? Me queda la integral de x sobre x cuadrado más y cuadrado. Si aplico sustitución, puedo decir que u es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y voy a tener que diferencial de u sobre diferencial de x es 2x. Sí. Sí, bueno, si paso el diferencial de x para el otro lado, voy a tener que el diferencial de x va a ser igual a du sobre 2x. A ver, reemplacemos entonces. Tengo el 2. Y acá voy a tener x sobre u, porque x cuadrado más y cuadrado es u, por diferencial de u sobre 2x. Nos estaría quedando, bueno, la x se va con la x, y este 2 que puede salir fuera de la integral se me va con este 2, ¿no? Entonces esto va a ser igual a la integral de 1 sobre u, diferencial de u. Lo que va a ser igual a, esta integral es el logaritmo natural. ¿Cómo? Logaritmo natural de u. Perfecto, logaritmo natural de u, que u dijimos que es x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. Ese vendría a ser el resultado de esta integral. Y fíjense que la de abajo es lo mismo, porque acá teníamos 2x y acá tenemos 2y diferencial de y. O sea, va a ser exactamente la misma sustitución. Bueno, escribámoslo. Entonces, phi, tengo que es logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, más una constante c que depende de y. Y phi, tengo que es logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, más una constante que depende de x, ¿no? Pues fíjense, eran exactamente iguales las integrales. Bueno, listo. Entonces la definitiva era escribir los términos que se repiten una vez y los que no, una vez también. Acá tengo solo términos que se repiten. Entonces phi va a ser igual al logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, más una constante c. Listo, ahí tengo mi función potencial. Y aparte me decía, me daba esta condición, ¿no? Que phi evaluada en el 1, 0 es igual a 0. Eso es para que yo averigüe cuánto vale esta constante c. Entonces, phi en el 1, 0 va a ser igual al logaritmo natural de 0 al cuadrado, perdón, de 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más c, y esto supuestamente es igual a 0. Bueno, logaritmo de 1, como sabemos todos, es 0, por lo tanto c va a ser igual a 0. Esto quiere decir que mi función potencial, entonces, va a ser igual al logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, más 0, ¿no? Que ni lo escribo. O sea que me queda el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Y ahí saqué mi función potencial. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, queda calcular, ¿no? Mirando el enunciado, el área de esta región plana limitada por las curvas equipotenciales de potenciales 0 y 1. ¿Cuál va a ser esta región plana limitada por estas curvas equipotenciales? Ni idea. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Yo saqué la función potencial para qué. ¿Se acuerdan lo que decíamos del cuatri pasado y de este un poco también? Cuando hacíamos lo de las superficies de nivel, que se igualaba la función a la superficie de nivel que me decían. Bueno, si acá a mí me dan potenciales y yo tengo la función potencial, lo que voy a hacer es igualarlos, igual que hacíamos antes. O sea,
que si me pide que vea cómo es este área limitada entre las curvas equipotenciales de potenciales 0 y 1, y yo tengo la función potencial, lo que voy a hacer es igualar dicha función potencial a los potenciales que me den el enunciado, que en este caso es el 0 y el 1. O sea que φ0, ¿no? La llamo así, logaritmo de x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a 0, y φ1 va a ser logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Estoy igualando a los potenciales. Estoy igualando mi función potencial a los potenciales. Bueno, a ver, entonces, tenemos entonces estas dos curvas, o lo que sean, que supuestamente limitan un área, una región. Bueno, las podemos escribir un poco más lindas, ¿no? Podemos decir que esto es lo mismo que tener lo siguiente: e al logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado igual a e a la 0, y acá abajo hacemos lo mismo, e al logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado igual a e a la 1. Entonces, lo escribo acá abajo. Esto va a ser lo mismo, ¿no? La e como que se me va con el logaritmo, por lo cual me estaría quedando x cuadrado más y cuadrado igual a e a la 0, que todo número elevado a la 0 da 1. Y acá abajo tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a e a la 1, que es e. Bueno, ¿y esto qué son? Circunferencias. Perfecto, circunferencia. Esta es una circunferencia de radio igual a 1, y esta es una circunferencia de radio igual a raíz de e, vendría a ser. Supongamos que la dibujamos ahí, no, así nomás, ¿no? Tengo una circunferencia de radio 1, y tengo una circunferencia de radio raíz de e. Bueno, esto sí, esto es x, bla, bla, bla. Y bueno, y fíjense que la región plana que limitan estas dos curvas es como esto, queda como si fuera... Uy, bueno, eso me hizo un círculo más lindo. Como si fuera este anillo, ¿no? Y me pide el enunciado que calcule el área de esta región, que limitaron estas dos curvas, ¿no? Me pedía eso, mediante una integral doble, que calcule el área entre estas dos circunferencias. Bueno, y esto es principio de cuatrimestre, integral doble. Que bueno, en este caso, al ser círculos, nos conviene usar polares, ¿no? Entonces el área, llamémosla A, para hacerlo fácil, me va a quedar que es igual a la integral de sigma, que va a ir de 0 a 2pi, ¿no? Porque fíjense, no tengo nada que en ningún momento me corte el giro. Entonces va a ir de 0 a 2pi. Y el radio, que de cuánto a cuánto va a ir. De 1 a raíz de... ¿puede ser? Perfecto, de 1 a raíz de, va de esto a esto. De 1 a raíz de. Precio a pagar por usar polares, R, ojo, diferencial de R, diferencial de sigma. Bueno, y ahora es resolver esta integral. Tengo una pregunta, sí, Milagros. Sí. ¿Esta parte se puede calcular directamente o hace falta sí o sí explicitarla en formas de integrales? A ver, no, o sea, podrías haber hecho pi por radio al cuadrado, pero el enunciado dice mediante una integral doble. Por eso, yo también, de una, pi por radio al cuadrado. Pero fíjate que acá dice, calcule mediante una integral doble. Ah, perfecto. Sí, no había leído esa parte. Sí, si no, pi por radio al cuadrado y chao. Pero bueno, acá se cagan un poco con el enunciado. Bueno, entonces, integral de 0 a 2pi por r al cuadrado sobre 2, ya estoy haciendo la integral respecto a r, esto evaluado entre 1 y raíz de e, diferencial de sigma, esto va a ser igual entonces a la integral de 0 a 2pi de la raíz de e al cuadrado sobre 2, que va a ser e al cuadrado, menos 1/2 al cuadrado,
¿no? Ahí apliqué Barrow. Y esto diferencial de sigma. Esto claramente puede salir fuera del integral, pero bueno, ahora lo dejé ahí, es lo mismo. Y acá voy a tener, puedo hacer denominador común, ¿no? 2, me estaría quedando E-1 sobre 2 por sigma, evaluado entre 0 y 2pi. Ya estoy haciendo la integral respecto de sigma. Que esto entonces va a ser igual a multiplicar por 2pi. Fíjense que el 2 se me puede ir con el 2. Por lo tanto, me queda que el área va a ser E-1 por pi. Si lo quieren distribuir, E por pi menos pi, es lo mismo. Pero bueno, eso me da el área. Y eso es el resultado final del ejercicio. Ahí termina el ejercicio. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Uy, corrí todo. Bueno, si no hay dudas de este, pasamos al último, que es re cortito de línea de campo. Tema bastante sencillo, muy parecido a ecuación diferencial. Y terminamos. Bueno, paso entonces. Bueno, sencillo, dice, dado el campo vectorial, f de xy y menos x, hallar la línea del campo que pasa por el 1, 2 y el área que encierra la misma. O sea que hay que hallar la línea del campo y el área que supuestamente encierra esta línea de campo. Así que bueno. Primer paso, ¿no? La formulita, ¿no?, que les dio Seba. Te decía que la ecuación diferencial de las líneas de campo decía lo siguiente. Decía que I' es igual a F2 sobre F1. ¿Quién es F2 y F1? Vendrían a ser mi P y Q, ¿no? Es lo mismo. Perdón, al revés. Pues yo siempre a esto lo llamo P y a esto lo llamo Q. Que bueno, P vendría a ser igual a F1 y Q vendría a ser igual a F2. Pero es lo mismo, F2, F1, Q, P, es todo lo mismo. Bueno, entonces, tengo que calcular I' y tengo que ver quién es F2 y quién es F1, que es lo que tengo acá arriba en mi campo. Entonces, I' va a ser igual a menos X sobre Y. Y fíjense que es una ecuación diferencial de variables separables, recontra sencilla. Esto es diferencial de Y, diferencial de X, va a ser igual a menos X sobre Y. Esperen que bajo un poco. Separamos las variables. Acá de este lado me queda Y diferencial de Y, va a ser igual a menos X diferencial de X. Aplicamos integral en ambos términos, el menos lo puedo sacar hacia afuera. Y acá me va a quedar Y cuadrado Milagros, sí, te hago perdón. estoy muy rompepelotas, pero te hago una pregunta. No, decime, obvio. ¿Acá da igual que sea conservativo o que no lo sea? ¿Decís en líneas de campo y líneas de equipotenciales? Claro. Sí, o sea, acá da ya no, igual. sí, acá no, ya lo de función potencial, campo conservativo, pasó, supuestamente. Listo. O sea, para hallar la línea del campo no tiene que ser sí o sí conservativo, a eso quiero decir. Perfecto, sí. Genial. Bueno, entonces, me perdí, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, la integral de Y diferencial de Y es igual a menos la integral de X diferencial de X. Esperen que se me tildó un poco la pantalla. Bueno, ahí está. Entonces, Y al cuadrado sobre 2, ¿no? Menos X al cuadrado sobre 2, más una constante C que, bueno, todavía no sé cuál es. Ahí saqué, esta vendría a ser mi línea de campo generalizada, porque todavía no sé cuánto vale C.
Vuelvo al enunciado, dice, hallar la línea de campo que pasa por el 1, 2. Listo, perfecto. Voy a hallar la que pasa por el 1, 2, o sea que donde dice X pongo 1 y donde dice Y pongo 2. O sea que acá voy a tener, la puedo escribir un poco más linda esta, ¿no? Me estaría quedando X cuadrado sobre 2 más Y cuadrado sobre 2, y esto es igual a C. Lo que puedo hacer acá es multiplicar todos los términos por 2, ¿no? Multiplico por 2, multiplico por 2 y multiplico por 2, y me estaría quedando X cuadrado más Y cuadrado igual a 2C, que 2 por una constante es otra constante. Ahí está, esa línea de campo me gusta un poco más. Y bueno, ahora sí, me fijo cuánto vale C evaluando en el 1, 2. Voy a tener entonces 1 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a C. 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado es 4, 1 más 4 es 5, por lo tanto 5 es igual a C. Y ahora sí tengo mi línea de campo que pasa por el 1, 2, que es X cuadrado más Y al cuadrado igual a 5. Línea de campo que pasa por el 1, 2. Mira, Milagros, una pregunta. Sí. ¿No te tendría que quedar 2C? Y lo pasas para el otro lado y te queda 5 medios. ¿Acá decís? Porque vos multiplicaste todo por 2. Ajá, sí. ¿Y no te quedaría 2C? Es que 2 por una constante es otra constante. Ok, O sea, 2 por C es igual a otra constante. Ponele, 2 por C1 es igual a una constante C2, pero siguen siendo constantes. ok, Por eso perfecto. ni siquiera lo escribo, porque es igual a otra constante C. Listo, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, tengo la línea de campo que pasa por el 1, 2, y el enunciado aparte me pedía el área que encierra esta línea de campo. Para que no baja. Ahí está. Esa línea de campo, ¿esto qué es? ¿Qué es esta línea? Circunferencia. Perfecto. Circunferencia de radio. Raíz de 5. Radio raíz de 5. Me pide el área, entonces, de una circunferencia de radio raíz de 5. Y no es como el ejercicio pasado, me decía calcule mediante un integral doble. No. Me dice calcule el área. Ahora sí. Claro, ahora sí. Área de una circunferencia, pi por radio al cuadrado. Entonces, pi por raíz de 5 al cuadrado. Raíz de 5 al cuadrado es 5. Entonces me queda que el área es 5pi. Listo. Terminó el ejercicio. No había mucha ciencia. Acá sí podés, como no te dice nada, ¿no? De cómo quiere que calcules ese área, vos siempre andá por la más fácil, si no dice nada. Pi por radio al cuadrado y terminó el ejercicio. Bueno, ¿alguna duda de línea de campo? No. ¿No? Bueno, Seba, yo no tengo más ejercicio. Bueno,